La Presidenta de la República no tiene que rehuir ni a sus decisiones ni a su liderazgo. Ella toma una decisión, ella decide pedir la intervención de las Fuerzas Armadas como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y no debe tener temor en afrontar además sus responsabilidades. Lo que más pone en tela de juicio a un liderazgo es el ser dubitativo. Y creo que ella, con estas declaraciones, está arriesgando a perder el liderazgo de sus Fuerzas Armadas, de la que ella es comandante en jefe, por decirlo así, ¿no es cierto? Jefe supremo, comandante en jefe. En segundo lugar, el liderazgo o alguna aproximación a la izquierda ya no la tiene. Y dentro de lo que has llamado derecha, centroderecha o derecha del bloque, con actitudes así, tampoco la tiene. La pregunta es, ¿qué va a liderar la Presidenta de la República con actitudes así? Bueno, y ella piensa que va a durar hasta el fin del mandato, o por lo menos bueno, es eso lo que podemos la deducir de Constitución sus manda, ¿no? Pero declaraciones. uno tiene que siempre revisar sus actos de liderazgo. Si uno pretende ser seguido, si uno pretende mantener la legitimidad, no la legalidad nada más, la legitimidad, pues no puede deshacer con una mano lo que ordenó con la otra, ¿no? Y no parece menor lo que dices, porque uno recuerda a veces algunas imágenes que han sido súper claras. Cuando Vizcarra hubo situación en la que el Congreso podía poner como presidenta a Mecha Arauz, corrígeme si me equivoco, hay una imagen en la que Vizcarra está con las Fuerzas Armadas, los líderes de las Fuerzas Armadas, una foto. Mandó a tomar una foto. La foto fue determinante. ¿Tú ves en un escenario como este potencialmente un escenario en el que se pueden alinear los astros desfavorablemente para la presidenta y sin el respaldo de las Fuerzas Armadas quedar fuera? Y yo creo que nuestras Fuerzas Armadas han demostrado ser institucionalistas y constitucionales, y en ese sentido hay que respaldar a la presidencia, pero eso a la Presidente de la República, salvo pues que cometa un delito o tenga alguna causal por la cual caiga en la vacancia. Pero a lo que me quiero referir es que lo que ella tiene que dar es señales claras de respaldar lo que ella misma decide. Uno no puede enviar a hombres al ejército a una zona de conflicto, sabiendo que tendrán que tomar decisiones, para a los pocos meses retroceder y luego decir que en realidad no quiso decir lo que dijo, que no tenía el comando directo. Cuando uno tiene el mando directo, tiene el mando y el comando. Y no hay que tenerle miedo, más bien, a tomar esas decisiones y a decir, se salió en búsqueda del restablecimiento del orden. Hay que recordar que las garantías estaban suspendidas. Hay que recordar que no podían haber reuniones ni manifestaciones. El informe de la comisión no lo dice tan claramente. En una parte sí señala, dice, las protestas no se deben ir de las manos. Pero por favor, no podían haber protestas, no podían haber reuniones, no podían haber marchas. Y si uno sale en esas condiciones, uno tiene que saber que las garantías sobre la seguridad de su vida no existen, pues. ¿Ve usted, en todo caso, en las declaraciones de la presidenta, un temor a que al final de su mandato termine presa? ¿Crees que de alguna manera se está curando en salud, negando desde hoy que hay una responsabilidad final sobre ella? Podría ser, y podría ella estar pues intentando dar algunos mensajes, aconsejada por alguien que le va a decir, mira, acá se te va a acusar de estos temas. Cuando el informe de la comisión señala, por ejemplo, el término matanza, es un término ligero, pero hay que recordar que este no es un informe vinculante, ¿no? Y es un informe que concluye, en mi opinión, en cosas muy ligeras y se mete además en hacer análisis de opinión, opina y dice que esto se debería al racismo, a la situación económica del Perú, al régimen económico. Es un informe sesgado. Es parcial, y es lo que uno tiene que decir.
¿Usted ve parcial la CID? ¿Cree que es un grupo ideologizado que tiene una opinión No sé si la CID. prescrita? El informe está redactado de una manera parcial. El informe da opinión. Da opinión. Cuando uno va a un sitio, uno debe de esclarecer los hechos. Decir, por ejemplo, que es una masacre. Hay que tener cuidado con el término, ¿no? Entonces, no hablo de la CID, pero sí hablo del informe y de quienes redactaron este informe y de quienes vinieron, que yo sepa, al menos en el Congreso, al menos a nuestra bancada, no nos pidieron ninguna opinión. Yo acabo de estar con una parlamentaria alemana que ha venido a averiguar sobre la situación y nos ha pedido una reunión. Si lo pudo hacer la parlamentaria alemana, no entiendo por qué la CID no nos pudo pedir una reunión. Ahora, y hay una insistencia, le decía al congresista Bellido, del periodista que hace la entrevista en El Comercio, sobre un sentido de autocrítica. Le demanda a la presidenta un mínimo sentido de autocrítica que parece evadir. Hay un buen media training aquí, ¿eh? O sea, la presidenta ha ido bien entrenada para que el público nos entienda. Y la presidenta lo que responde es que su mayor error es comunicar. A ver, ¿cuál cree usted que fue el mayor error en estas circunstancias de la presidenta? Yo no creo que sea comunicar, ¿eh? Bueno, pero en todo caso, lo que se comunica mal, mejor que no se comunique, ¿no es cierto? Y yo creo que la presidenta tiene que darse cuenta que está en un momento clave de nuestra historia y tiene que decidir sin temor. Cuando uno termina escuchando un lado o el otro, cuando uno se siente culposo de haber tomado una decisión o de haber aceptado un cargo, eso se nota inmediatamente. Uno nota cuando alguien está decidido, tiene un plan y tiene las cosas claras. Y para eso no hace falta estar 3 meses, 2 meses, irse sentando. Para eso hace falta haberlo pensado antes de entrar en política. Yo espero que la presidenta ha pensado antes de entrar en política. Estamos hablando de alguien que ha sido más de un año ministra en una sola cartera. Ahora, no creo que haya pensado ser presidente. ¿Usted cree que sí? Y yo creo que muchos de los que están en la fórmula de vez en cuando sueñan con la banda, ¿no? Hemos tenido muchos presidentes por azar, ¿no? No sé si es azar. Sí, digamos, un Sagasti, yo no creo que haya entrado al Congreso pensando en tener una banda. Lo diría de un Vizcarra. Los que están en una fórmula. No he dicho de los presidentes. Los que están en una fórmula sí, porque dicen, bueno, estoy en la línea de sucesión, ¿no es cierto? Y en una situación complicada como la que pasamos con Castillo, yo creo que no es un tema que haya sido ajeno a su pensamiento. Y además es lo responsable, prepararse, ¿no? Y es lo responsable cuando uno asume en una plancha, ¿no? O sea, uno lo invita en una plancha, lo primero que tiene que preguntarse es, oye, si le pasa algo al presidente, si es sacado, yo asumiría, ¿puedo ser presidente o me quiero poner de adornito? Eso es parte de la responsabilidad de entrar en política. Ahora, y entiendo su posición, y le decía al inicio de la entrevista, ha sido una posición unánime de la derecha, el respaldo a la policía y a las fuerzas del orden en su momento, en el momento de mayor conflictividad, pero hoy, pasado lo peor, ¿usted cree que hubo excesos? ¿Que se nos pasó la mano? ¿Que la mano dura quizás fue demasiada dura? Yo personalmente creo que hay que determinar responsabilidades si las existen, si existen. Creo que hay que investigar. El día viernes estuvimos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y escuchaba a 2 congresistas de la izquierda que prácticamente acusaban, ¿no? Y van a integrar la comisión investigadora del Congreso, ¿no? Van a integrar, pero ya acusaron, ya dijeron que es una masacre, dijeron que era asesinato. Me empeñé en decirles además que el asesinato como figura penal no es lo que ellos dicen. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos, pero además yo creo que el orden debió y debe ser restablecido en cuanto se quiebra. Si uno dice no pueden haber marchas, no se puede salir a desafiar la ley, pues. Y todos hemos visto los incendios. Hemos visto la toma de aeropuertos coordinada. Eso es terrorismo acá y en Uganda.
hemos visto incendios de comisarías y hemos visto gente armada, con palos, con hechizos. ¿Eso qué cosa es? ¿Eso es protesta? ¿Ese es el derecho a la protesta? Eso no es el derecho a la protesta. Eso es violencia en las calles. Y el que sale a cometer violencia en las calles se atiene a ser reprimido con la fuerza de la ley. Y la ley tiene que usar la fuerza. Digamos que efectivamente la presidenta se encamine a terminar su mandato. Digamos que confluya todo para que sea así. ¿Cuál va a ser el rol del Congreso en la estabilidad que necesita el país para que no vivamos a tumbos, pues, ¿no? Bueno, yo lo primero que creo es que, haciendo una reflexión, el Congreso tiene que buscar tener estabilidad. Y no la tiene por todos estos temas que han salido, inclusive dentro de nuestra propia bancada. Además, es un Congreso, además de esos cuestionamientos, es un Congreso con muy poca experiencia. Con lo cual, yo me reafirmo en que debieran haber siempre reelecciones congresales. No es algo simpático o popular, pero es lo que necesitamos. Este Congreso, creo que solamente 6 o 7 congresistas han sido congresistas antes. Este periodo de un año de aprendizaje en el cual yo me incluyo, es un periodo que le cuesta a la democracia, que es muy diferente de estar con gente de tu mismo partido que ha ido a una reelección. Entonces, digo, el Congreso tiene que, ojalá, conseguir recuperar en algo su prestigio en bastante bajada, ¿no es cierto? Luego, yo también creo que hay que reconocerle a este Congreso varias cosas. Que en el tiempo se reconocerán. Este Congreso, en mi opinión, le dio una batalla firme y dura al intento de Castillo, que culminó en su pretendido golpe de Estado, al intento de Castillo de ir tomando nuestro país. Entonces, ha sido un grupo, sí, de inexpertos quizás en la oposición, pero que ha dado una batalla. Bueno, que le dio el Banco Central de Reserva al Perú. Y también le dio los niños, ¿no? Bueno, los niños lo dieron los electores, ¿no? Hay que preguntarse por los electores. Bueno, y los niños los dio los electores, el que vota y el partido que elige. Nosotros nos hacemos responsables por los errores que hemos tenido, por nuestra selección. Cuando hemos comentado el caso de María Cordero, sí, es cierto. Hay que revisar procesos de selección, siendo María Cordero una congresista reelecta. Pero también hay que revisar por quiénes votamos y cómo votamos. Decías que blindó al BCR o al presidente del BCR, todos lo agradecimos. No solamente blindó, le dimos al frente. Le dimos los directores. Le dimos los directores y esto se puede contar. Se habló desde esta derecha, pues, pero también con algunos otros congresistas de la izquierda. Digo, reconocer ahí, por ejemplo, a Valdemar Cerrón, que fuimos y le propusimos al señor Velarde, díganos usted qué candidatos podemos buscar consenso. Ahora, sí, eso no sale, pues no trasciende, pero le dimos al Perú eso. Hay que reconocerlo. Yo diría que el directorio del BCR es el más diverso ideológicamente de los últimos años. Producto también de las circunstancias, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es diverso. Pero es gente inteligente. Hay pensamiento distinto, debe haber debate, es técnico, sí, y se agradece. Y creo que es parte de lo que ha hecho que este país sobreviva, ¿no? Bueno, y también le dimos un TC nuevo, que no se había podido elegir. Acordémonos que el tema del TC fue el que lleva a la disolución del Congreso con Vizcarra, y le hemos dado ese TC. Entonces yo creo que son dos hitos importantes para un grupo inexperto, como repito, como ha sido el Congreso hasta ahora. Espero que se haya afiatado. Hay un tema que el Congreso ha sacado, la ley Mordaza, o una nueva intento de ley Mordaza, ¿no? Cada tanto tenemos desde la prensa alguna posibilidad de que se concrete alguna ley en nuestra contra. Esta vez la bancada fujimorista se ha comportado, digamos, a la altura, si se quiere, porque ha estado en contra. Hay posiciones internas distintas, ustedes van de bloque convencidos de que efectivamente hay que garantizar esa libertad de prensa y de opinión. Y creo que como en otros temas que también hemos señalado
claramente nuestra posición, por ejemplo, por el adelanto de elecciones, ¿no? Donde fuimos en la práctica casi la única bancada que pidió esto. En el tema de la libertad de expresión, si algún partido, si algún movimiento ha sido criticado implacablemente por la prensa, que está bien, ha sido el fujimorismo. También consideramos nosotros que en muchos casos ha sido maltratado, con generalidades, ha sido difamado, pero ahí está. Si uno entra en política, uno entra a saber que la prensa cumplirá un rol que a nosotros nos parecerá antipático, pero tiene que ser así. Y no podemos seguir regulando sobre esto. Ya hay una regulación, ya está regulado el tema. Esto es no solamente sobre regular, querer aumentar penas, estamos completamente en contra de eso. Nosotros creemos que en todos los países del mundo la prensa debe tener la libertad. Si quiere, hasta de ser muy cáustica con los políticos. Si uno no quiere eso, que no entre política, pues, ¿no es cierto? Pero además hay otro tema. Yo personalmente creo que esto no debería ser un asunto penal, inclusive. Debe ser como en otros países del mundo, ¿no es cierto? Tú me difamas, vamos a juicio civil y ahí te cae tu multaza. Pero no puedo buscar que el periodista que hizo esto, ¿no? Y que de repente me difamó sin saberlo, vaya a la cárcel, ¿no? Esto es casi me recuerda como la prisión por deudas. No sé si sabes, antes, cuando uno tenía deudas tributarias, iba a la cárcel, pues, ¿no? Ahora lo vemos como una aberración. Yo creo que en algún momento debemos ser capaces de ver en nuestra sociedad que la difamación, bueno, pues se responde civilmente, ¿no? Porque además, en estas épocas de redes sociales, todos tienen su medio de comunicación y todos difaman. La presidenta ha hablado justamente de las redes sociales y con esto cierro, porque habla de los troles de las redes y que su principal error ha sido la comunicación. Dicen, ¿qué pudimos haber fallado? ¿Qué error podemos reconocer? También que no estaban preparados para tremenda violencia. Y lo segundo, que articular rápidamente los diálogos con los diversos actores de la sociedad les iba a tomar tiempo. Insisto con la pregunta porque creo que es relevante. ¿Esos fueron los errores? No, yo creo que al contrario. Articular el diálogo con los diversos sectores de la sociedad está ahí. Cuando una presidenta quiere llamar a conversar, lo hace. Y puede llamar. Fuimos a conversar con la presidenta. Una vez, entonces, ¿qué eso fue? Rondita nomás para saludar la bandera. Fue nuestra presidenta. Mucha gente se sorprendió. Fue nuestra presidenta Keiko Fujimori a conversar. Pero cuando uno quiere estos diálogos, ¿no? Que estos diálogos con los actores de la sociedad civil se mantengan, lo hace, y lo hace de manera más permanente. Yo le aconsejaría a la presidenta, si puedo hacerlo desde acá con humildad, que busque eso y que deje de ver redes sociales y que empiece a gobernar. Dina Boluarte es apoyada por Fuerza Popular. No, nuestra posición será una posición de oposición crítica, directa, dura, pero siempre en el margen de la ley y de la Constitución, siempre. Muchas gracias, congresista Nano Guerra García. Ha sido un gusto conversar con usted.